Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Ya está en la pantalla, así que leemos, le damos lectura. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Quiero continuar un poquito hablando de lo que hablábamos el domingo pasado. Lo que el Señor me dijo que pudiera transmitirle a ustedes que viene un tiempo diferente. Viene un tiempo totalmente distinto para este 2025. Un tiempo que veremos un crecimiento, como decían los hermanos, y como escuchábamos en el video, realmente va a ser así. Pero ¿por qué va a ser así? Tiene un porqué. No es solamente arengar a un grupo de personas para decirle vamos todos pum para arriba. Hay un plan muy detallado que el Señor ha venido elaborando con nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta. Pudo darse cuenta de que arrancó en mayo del 2023. El Señor ha venido trazando un plan elaborado con cada uno y a medida que fue pasando el tiempo fueron añadidos todos los que estamos aquí. Pero por un propósito de Dios. Dios trabaja así. No es algo que tal vez es improvisado. El plan de Dios, el misterioso plan de Dios, que es el Evangelio de Cristo, tuvo una elaboración, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos todos los que estamos aquí, o la mayoría, cuando se nos presentó el Evangelio del Señor, que el Señor tenía un plan, y en ese plan estábamos incluidos nosotros. Por eso es que somos quien somos hoy. Y seremos lo que el Señor dice que seremos el día de mañana y aún cuando Cristo vuelva. Y creemos que el Señor viene y le esperamos, amén. Ahora, leíamos que hay cosas que no se pueden discernir. El hombre natural, Dios habla de dos tipos de personas o razonamiento. El hombre natural, el hombre común y corriente, el que va bien, el que está en los medios, que, bueno, la gente que conocemos que no lee la Biblia, dice que tiene una manera de razonar y evaluar las cosas, pero los hijos de Dios no, porque todo lo miran a través de el Espíritu. Mire, hay dos tipos de conocimientos. Hay uno que se enseña en nuestras escuelas, institutos y todo tipo de casas de estudios. Todo lo que es química, biología, metalúrgica, mecánica y todo por donde la ciencia ha investigado, no se puede entender si no es a través de los 5 sentidos sensoriales. Este es el hombre natural que dice la Biblia. ¿Y cuáles son los 5 sentidos? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Si usted lo puede oler, entonces lo acepta. Si usted lo puede tocar,
es tangible. Si usted lo puede oír, lo puede ver, si usted se lo puede poner en la boca y probarlo, entonces cree. Y todo lo que es el conocimiento del ser humano, por eso digo, y aún la ciencia se canaliza a través de estos 5 sentidos. El hombre aprende así, un bebé aprende así. El bebé en sus primeros años recibe la información en su cerebro, su mente está vacía, limpita. ¿Y quiénes son los primeros que comienzan a poner información? Sus papitos, mayormente la mamá. ¿A través de qué? A través del oído y a través de los ojitos. Él comienza a ver. Y otra cosa que él sabe que existe, que es por medio del gusto. Él comienza a tomar la leche de su mamita y sabe y conoce. Estas cosas comienzan a producirse apenas nacemos, ya empezamos a tener esta información y de esta manera aprendemos y nos desarrollamos. Pero las cosas de Dios no se pueden entender a través de los 5 sentidos. Por esto es que el hombre común y corriente, cuando digo hombre, digo mujer, el hombre natural, lo vamos a rotular así, no puede entender las cosas espirituales. No puede entender lo que pasa en un bautismo. No puede entender la liberación que se produce. Yo era así. A pesar de que soy un hombre grande, toda la vida, desde nacido, con una Biblia en la mano, aprendí a leer a los 4 años y medio con una Biblia vieja que había en mi casa. Y nunca dejé de estudiar la palabra del Señor. Pero todo lo canalizaba a través de mis preguntas que se hacían a través de mis 5 sentidos. Cuando llegó el tiempo que el Señor comenzó este plan tan elaborado con Casa de Pan, fui el que más se opuso. Mis hijos, los jóvenes y algunos hermanos que aceptaron esto y abrazaron lo nuevo de Dios. Yo fui el que más palos en la rueda les puso, porque no estaba de acuerdo a lo que yo había aprendido, a lo que yo sabía y cómo había sido enseñado. Para mí era lo mismo una cosa que otra, no cambiaba la forma. ¿Por qué tenemos que hacerlo así ahora y toda la vida lo hicimos así? Y lo que más me preocupaba era ¿qué dirán? ¿Qué dirá la gente que está arriba mío? Gente que tal vez a la cual yo tengo que rendir cuentas. Como decía mi hermana, muchos me criticaron a tal punto que me expulsaron. Porque fui alguien que transgredió muchas cosas. Cuando les hablé de ser salvos solo por fe y creer en Cristo y realmente que esta salvación no se pierde, eso fue la piedra fundamental que me sacó del lugar donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano canaliza, el cristiano común, el religioso, canaliza a través de estos 5 sentidos y él quiere forzarse por agradar a Dios. Quiere oír, quiere saber que lo que está haciendo es así, pero a veces se lleva más quizá por profecías de alguien que le dice el Señor esto y ahí vamos con todo. Pero no sabíamos escuchar la voz del Espíritu. Y como dije el domingo pasado, la voz del Espíritu no se escucha. ¿Sabía? La voz del Espíritu se siente acá adentro. Y es como dice la Escritura, un silbo apacible. Se siente muy dentro, pero retumba dentro de nosotros y nos estremece
hasta el punto que nos transforma. Podemos ser hombres muy capaces, vigorosos, pero nos quiebra. Donde estamos, nos rendimos. Lloramos como niños al saber que el Dios vivo nos está hablando y nos está diciendo lo que Él nos quiere decir. La voz de Dios se siente. Y decía que hay una razón. Algunos dicen, escuché la voz audible. Cuando usted escucha una voz audible, no está dentro suyo. ¿Dónde está esa voz? Está afuera. ¿Dónde está el Espíritu Santo del Señor? Está en nosotros. ¿Dónde está Cristo? Él dijo, porque Padre, tú estás en mí y yo estoy en ellos. Así dice la Biblia, San Juan 17 en adelante, hasta del 1 al 24, lo va a encontrar muchas veces. Que el Señor Jesucristo está orando al Padre y dice, que sean uno como tú en mí y yo en ellos. Yo en ellos, todo el tiempo, yo en ellos, dentro de ellos. Y si Él habla, ¿dónde vamos a sentir? Lo vamos a sentir adentro. Sí, Señor. No es una voz que te estremece. Por eso Israel decía, Israel, guarda silencio en la presencia de Jehová. Estad quietos y oíd palabra del Señor. Elías, dice que hubo una manifestación, el Señor le dijo, me presentaré delante de ti. Y dice que vino, él estaba en una cueva, en una montaña, y de pronto vino un gran viento que partía las piedras, un torbellino, un huracán. Y él esperó, dijo, en esta manifestación tan portentosa, seguro está Dios, pero Dios no estaba allí. Luego vino, dice, un viento tan fuerte, un fuego que derretía y consumía las piedras. Y él dijo, este debe ser Dios, su gloria derritiendo todo. Y dice, Dios no estaba en eso. Y vino un terremoto que sacudió toda esa cueva y ese cerro donde estaba Elías. Y él esperaba que a través de esa manifestación tan poderosa, Dios se apareciera y se comunicara con él. Y no fue así. Hasta que sintió un suave silbo apacible, una brisa, dice, que llenó todo el lugar. Y Elías conoció que estaba el Señor en esa quietud, en ese silencio que lo traspasó. Y escuchó una voz como un susurro, lo dice la Biblia. No le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo he escuchado la voz en mi casa, en mi patio. Una vez iba con mi esposa por la avenida Luro, en el auto. El Señor me dijo, Él nos hizo cercanos. Yo le dije a mi esposa, búscame acá, en tal parte. Empezamos a investigar en la Biblia. Ella sacó la Biblia y encontramos Efesios 2:12. Él nos hizo cercanos. Él nos acercó. Estas cosas no pueden ser entendidas con los 5 sentidos sensoriales. Alguno le va a decir, te estás volviendo loco. Alguno va a decir, vos me parece que te estás yendo para otro lado. ¿Qué estás? No dicen qué estás fumando, qué estás tomando. El natural no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso le vengo a decir esto. Dice la Biblia que la obra de Cristo en la cruz nos salvó, nos perdonó. Hubo un intercambio más que un cambio, porque el natural quiere producir un cambio cuando viene al Señor,
Pero la Biblia dice que lo que hizo Cristo en la cruz fue un intercambio. Dice: su justicia por mi condenación, su perdón por mi pecado, su vida por mi vida. Él lo llenó todo, Él transformó todo. Y cuando yo entiendo eso, lo entiendo por medio de la fe. Pero cuando dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 19, si lo tenemos por ahí, dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. En otra versión dice: todos fueron hechos pecadores. Todos. Por uno solo que desobedeció. Y ese que desobedeció, ¿quién fue? Adán. Y por culpa de Adán todos quedamos y caímos en la volteada. Hace casi 6.000 años que pasó eso. Y desde ahí esa naturaleza pecaminosa fue pasando de generación en generación sobre todo ser humano, a tal punto que Dios intervino en la historia mandando a su Hijo a nacer a Belén. ¿Se acuerdan eso? El portal de Belén. Ahora sí, pastor está predicando de la Navidad. La vez pasada dijo cualquier cosa. No. Pero cuando vino el Señor a nacer a Belén, tuvo que hacer algo con ese bebito que estaba engendrado en el vientre de María. Y los discípulos lo sabemos. Tuvo que intervenir esa genética que tienen todos los bebés. Un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y ese bebé que nace tiene los genes de su papá, mayormente, y su mamá. Pero dice que todos los hombres cayeron cuando éste desobedeció y todos pasaron a ser pecadores. Entonces, cada vez que nacía un bebé en este planeta, portaba esa naturaleza de pecado. Todos, dice la Biblia. Reina Valera dice todos, todo. Ni siquiera uno, todos. Ahora dice la Biblia que se necesitaba uno libre de esa naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que Dios tuvo que sacar a José de en medio. ¿Se acuerdan? Y dejó embarazada a María por obra y gracia, todos lo sabemos, del Espíritu Santo. Eso le costó un problema a María y un problema a José, porque José primero no creía que su esposa prometida, María, estaba embarazada por un acto milagroso de Dios. Él pensaba que lo había engañado. Y María tenía que dar la cara frente a sus padres, su familia y a la gente que la conocía, porque solamente estaba de novia y ya estaba embarazada. Esto fue un problema para estos muchachos, porque eran jovencitos. María, de acuerdo a la tradición, cree que tenía alrededor de 16 años. Y José era un muchacho carpintero que estaba tratando de forjarse algo en la vida, pero se lo conocía como el justo, José el justo. Ahora José es sacado del medio y Dios envía a su ángel, a Gabriel, y le dice a María que quedaría embarazada. ¿Por qué tiene que hacer esto Dios? Porque un ser humano no podía engendrar a ese bebé que un día tendría que ir a la cruz a morir por todos nosotros. Porque si un hombre hubiera engendrado el vientre de María, José no hubiera servido su hijo, porque hubiera portado esa naturaleza de pecado como el resto de la humanidad. Entonces, al salir José,
el hijo de María era el Hijo de Dios y no portaba naturaleza pecaminosa. Eso pasó y está delante de nosotros en la Biblia. Lo repetimos, hacemos el pesebre, hacemos todas las cosas, la estrellita de Belén, todo, pero no reparamos en las verdades que la Biblia nos viene gritando, que se necesitó uno libre de pecado, que no portara esta naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Fue increíble para la gente de ese tiempo, y aún los judíos en el Talmud registraron de que esto era un acto de fornicación, y María la degradaron como la prostituta de los carpinteros hasta el día de hoy. A Jesús le dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham, no como otros hijos de fornicación. Se la tiraron. ¿Por qué era lo que se comentaba? Porque los naturales no pueden entender que el Señor haya dejado embarazada a María. No lo pueden creer, no lo pueden aceptar. Eso no entra en la cabeza, no es normal. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz, Él dijo que Él compró nuestra salvación por medio de su muerte. Alguien que no conoció el pecado, aún desde su nacimiento, se hizo pecado por nosotros, para morir por nosotros y pagar el precio y salvarnos. Esto es lo que pasó en la cruz. Pero el Señor me dijo: no solo eso pasó. Dice la Biblia en Isaías 53:5 que por sus llagas también ustedes fueron sanados. Lo mismo que hizo Cristo en la cruz, salvarnos, también nos sanó. Fuimos sanos por la misma obra. Entonces, lo que pasó de habernos sanado el Señor en la cruz, no lo podemos aceptar hasta que me salvó y me perdonó. Lo entiendo más o menos, lo mastico, lo voy llevando, lo creo, lo acepto. Dios está orando en mí, pero de que me sanó también en la cruz, es como empezar todo de vuelta. Y es verdad. Lo que obtuvimos de Cristo en la cruz, la salvación, lo obtuvimos ¿por qué? ¿Por qué? Por gracia. ¿Y por qué lo aceptamos? Por fe. Y en esto no tiene nada que ver los 5 sentidos. Por fe fuimos salvos. Por gracia. No para que nadie se crea nada. Pero resulta que la obra de la cruz también dice que fui sano. Y también se recibe por fe. La misma gracia que me salvó, esa misma cruz y lo que pasó ahí también me sanó. La Biblia dice: por sus llagas. Y las llagas, estuve investigando una llaga. No es solamente, muchos fueron azotados. Pablo fue azotado, Pedro fue azotado, los discípulos fueron azotados, y esos golpes causaban moretones, cortes internos, quizás un corte, pero una llaga como fue azotado Cristo. La llaga se produce cuando hay faltante de tejido, cuando falta piel o falta carne o músculo o tendones o huesos. Eso es una llaga cuando hay faltante. Cuando Cristo fue azotado, ese látigo tenía en las puntas. Muchos le ponían huesos, otros derretían plomo en la punta del látigo, y cuando el verdugo azotaba, esas esquirlas se clavaban en el cuerpo, y cuando tiraba, arrancaba pedazos de piel. De esa manera fue azotado el Señor. Él no fue solamente azotado como otros hombres
Él fue desgarrado con un látigo romano. Y el Señor dijo, Isaías ya lo había visto 700 años antes. Y él dijo, por esas llagas vamos a ser sanos. En esas llagas Él carga todas nuestras enfermedades. Todas las enfermedades. A tal punto Isaías 52, 14 dice que quedó tan desfigurado que los hombres se asustaron. Una mujer se impresiona muy fácil, pero un hombre, dice, quedaron impresionados y se asustaron porque no parecía un ser humano. Lo dejaron como un monstruo. Esas llagas abrieron sanidad, no solo para nosotros, sino para todas las naciones. Y esto tenemos que entenderlo, no con los 5 sentidos sensoriales, sino con la fe. Algunos dicen, pero ¿y por qué no lo tengo? ¿Sabe que hay 2 formas de creer esto? Una es creer que Cristo nos salvó en la cruz y que la sanidad es un regalo que se obtiene si yo le pido fe al Señor, y que no es para todo. Si Dios le da fe a alguno, le regala fe, entonces puede reclamar sanidad y puede ser sano. Pero la Biblia dice que la fe no viene por orar. Cuando el Señor me dijo eso, me quedé sorprendido. La fe no viene por orar. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido fe al Señor? Dame fe, Señor. Aumenta mi fe. Como dijeron los discípulos, aumenta mi fe, dame fe, quiero creer, pero la fe viene por oír. ¿Y qué es oír? Aprender a escuchar, que alguien me enseñe la palabra de Dios. O sea que la fe mía va a aumentar cuando yo pueda entender y aceptarlo y abrazarlo con la fe. Puede aceptar y decir, Señor, si esto lo hiciste por mí, yo lo quiero. Si esto está ahí hace 2000 años y yo estoy enfermo, Señor, quiero ser sano. Hemos llegado a evaluar de que no es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Muchas veces decimos, quizás no sea la voluntad de Dios. ¿Hemos dicho así? Tal vez no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que lo que hizo Cristo en la cruz lo hizo tal vez si podía ser su voluntad o no sanarlo? Él le costó mucho llevar a cabo la obra de la cruz, a tal punto que le dijo al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, para que yo no la beba, pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Aplastarlo. Dice, lo desgarraron con ese látigo. Esa fue su voluntad, porque Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y ahora decimos, quizás no sea la voluntad del Señor sanarme. La misma mano que se llama fe, que echa mano a la salvación, es la misma mano que busca y echa mano a la sanidad. El Señor me dijo eso. Por eso decíamos, por uno solo pasó el pecado sobre muchos, pero también por la obediencia de uno solo, muchos fueron declarados justos, dice la palabra. Muchos fueron declarados justos por uno solo que creyó, que fue Cristo. Él lo hizo una obra completa. Ahora dice la palabra que por esa obra no solamente me salvó, sino Él también cargó todas mis enfermedades. Si yo no las tengo, el Señor me dijo, ¿por qué no todos sanan? Entonces,
Yo le dije, pero ¿por qué todos no sanan? Porque no saben. Porque nadie les ha enseñado. ¿Por qué no todos creen que son salvos una vez y para siempre? Porque no se les ha enseñado. Aquí hemos enseñado, ¿sí o no? Ya casi llevamos 2 años enseñando esto. Es como que la tenemos, no nos vamos a agrandar, pero es como que el plan misterioso lo tenemos medio clarito todo, ¿verdad? Por eso es que lo compartimos tan fácil. Dice, hermano, oren por mí porque voy a estar compartiendo el plan. No hay problema, porque lo entendimos, porque funcionó para nosotros. Entonces funciona con los demás. Y la gente cuando lo escucha dice, nunca había escuchado esto. Nosotros nos alegramos de saber algo que algunos no saben. Pero el Señor me dijo, ¿sabes la mitad? ¿Sabe que sí? El 14 de diciembre el Señor a las 4 de la mañana me dijo, ¿sabes la mitad? El propósito de la cruz, has hablado de la mitad. Te falta la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que también el Señor sanó. Por esa misma gracia los sanó a todos. El Señor jamás mandó a alguien sin sanarlo. Los discípulos jamás oraron por alguien y que no se sane. Nosotros somos los que ponemos todo tipo de duda y todo cuestionamiento, porque discernimos a través de los 5 sentidos que eso no puede aceptar. No puede aceptar porque al canalizarlo por los 5 sentidos la fe queda descartada. Pero tenemos que aprender que no solo predicamos el plan, el evangelio de Cristo, sino hay autoridad en el nombre de Jesús para orar por los enfermos. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad fue cancelada por las llagas de Cristo en la cruz. Y como el Señor me va a ir sanando a mí, yo tengo que esto incorporarlo dentro de mí para orar por las personas. Un día le dije al Señor, Señor, ¿qué sigue después de esto? El Señor me dijo, señales, prodigios y milagros, pero no pueden suceder si no entendemos, si no lo creemos, si no lo aceptamos, si no nos metemos en la corriente del Espíritu. Fuimos salvos por su gracia, que no es por mérito alguno de parte nuestra. Nada pudimos hacer para cambiar nuestra condición de pecadores delante de Dios. Y que la obra redentora de Jesucristo no solo alcanzó nuestra alma y espíritu, sino también alcanzó nuestro cuerpo. Hay algunos que dicen, le voy a pedir al hermano fulano, a la hermana aquella hora, el Señor la usa en sanidad. ¿Sabe lo que ella está? Un pasito más adelante en la fe, nada más. Porque es para todos los nacidos de nuevo, es para todos. Como se atreve a hablar de Cristo que antes no lo hacía, atrévase ahora a poner mano y a orar, porque el Señor le va a empezar a mostrar que la gracia que salva, esa gracia sana también. Por ese mismo acto de fe tenemos que entender que nuestro cuerpo recibió sanidad por sus llagas, las llagas de Cristo. Y el Señor, para cerrar, mire, me quedan 5 minutos. El Señor le dijo a uno de sus discípulos, en Juan capítulo 20, verso 25, este iba a predicar después que él se fuera. Juan 20, 25 al 29 dice, ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. ¿Ve que está canalizando todo a través de estos 5 sentidos? Meta mi dedo en ellos, ponga mi mano dentro de la herida de su costado
¿El Señor estuvo de acuerdo con eso? No. Dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida del costado. Ya, y no seas incrédulo, sino cree. Eso le dijo al Señor a uno de los 11 que le quedaban, que eran los que eran sus discípulos. Imagínense si todos somos discípulos del Señor y algunos opinan una cosa, otros otra. El Señor quería que todos estén opinando igual, que todos sepan lo mismo. 28 dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque has visto, benditos los que creen sin verme. Es por fe, hermano. La misma fe que te salva, la misma fe que te hace nueva criatura. Esa declaración imputada que vino sobre ti y te declaró justo. Y uno ve que tal vez recibí eso el primer día que lo acepté y lo creí. El Señor me hizo libre del poder del pecado. Ya el pecado no tiene la fuerza condenatoria que tenía antes. Ahora hay perdón en la cruz. Ahora el Señor me hace nueva criatura. El pecado no puede maldecirme como lo hacía antes. Pero eso no es solo, sino dice la palabra, que yo fui declarado justo y ante los ojos de Dios. Esta declaración es legal. Cuando dice imputado, esto es un término legal. Que alguien que está asociado, si hay alguno aquí, asociado con abogados, con tribunales, con tal vez lugares donde hay problemas de familia, donde se hacen trámites, sabe que una imputación es algo quizá que merece a alguno, aunque no haya sido así. Si está imputado de esta manera, listo. La imputación cae sobre esa persona. Si alguien que cometió un delito es imputado inocente por falta de pruebas, ¿es inocente? Para muchos pues sí, no es inocente, pero para la ley, ¿es inocente? Es inocente. No le pueden decir nada, porque fue imputado inocente. Y en su hoja dice inocente de culpa y cargo. Ahora puede suceder lo contrario, alguien que no hizo nada, si todas las coartadas dan contra él, se lo declara culpable y es imputada culpabilidad. ¿Y quién puede decir lo contrario? Para la ley es culpable. El Señor dice que yo soy imputado justo delante de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. Él cargó, hizo ese intercambio conmigo y cargó mi pecado, mi vida vieja, y me dio su justicia. No solamente murió para pagar el precio, sino vivió de la forma más perfecta para que esa vida también se atribuyera a mí y yo fuera considerado justo y libre de culpa y cargo. Pero es una imputación legal que nadie la puede contradecir. Fuimos imputados justos y así es como hemos sido declarados. No es por infusión, no porque usted se porte bien. Perdón. No es por inocencia, es por imputación. Pero lo creemos por fe. La Biblia dice que la sanidad es igual. Se terminó mi tiempo. La Biblia dice que la sanidad es igual. Es por fe. Y necesito aceptarlo
como creo que soy salvo. Amén. Así como he visto el cambio en mi vida y la transformación, así como los demás comenzaron a ver que no soy el mismo, también veré la sanidad de Cristo por las llagas en la cruz. Y esto va a ir de victoria en victoria. Cuando dice la Biblia, confiesen, no está diciendo que yo diga qué malo que soy. Está diciendo que que tengo que confesar lo que creo cada día. Fui sano en el nombre de Jesús. Soy sano por las llagas de Cristo. ¿Lo veré? Claro que lo veré. Sano en el nombre de Jesús. A una hermana que oraron pasó al frente. Ya terminé. Le dijeron, ¿cómo se siente? Ella dijo, siento que fui sana por la palabra que fue predicada y la recibí en mi corazón. Sí, pero ¿cómo se siente usted ahora? Vuelvo a decir lo mismo, siento que su palabra entró en mi corazón y me sanó. Lo que veo hoy lo veré en el transcurso porque ya fui sana por la palabra. Eso es fe. Eso es fe. El sentimiento anula la fe y anula la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo decir, yo siento ahora, me siento bien? Después, no me siento muy bien. Anula la obra de Cristo en la cruz. La fe declara y se establece y se para firme. ¿En qué cosa? No en un convencimiento de autoayuda, en la palabra de Dios. Fui sano por las llagas de Cristo. Como me salvó, me sanó y lo veré. Estoy sano en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Gracias, amados hermanos. Cerramos este mensaje que es el último del año, pero arrancamos con esta visión que el Señor nos ha dado. El año 2025 van a pasar grandes cosas. Y no aquí, en las casas donde ha pasado siempre, en los hogares donde los discípulos comiencen a poner mano. El Señor traerá paz a los hogares porque dice la Biblia que el castigo de mi paz fue sobre Él. El castigo de mi paz, yo merezco muchos palos, pero Él lo recibió para que yo tenga paz y para que yo viva en paz y para que Él cargue todas las cosas malas. Yo las paso sobre Cristo y Él me hace vivir en paz en mi hogar. Eso ya fue hecho en la cruz. Lo tengo que ver porque si lo creo, lo veo. Si lo creo, lo veo. Bendito es Dios. Entonces este 2025, lo digo en el nombre de Jesús, que va a haber una revolución de obras poderosas en Dios por mano de los discípulos que creen esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios con todos ustedes.